¿Cuántos años llevas usando aceite de oliva extra virgen, convencido de que estás protegiendo tu corazón? ¿Cuántas veces cambiaste la mantequilla, eliminaste las frituras, elegiste la ensalada y aún así los análisis no mejoraron como esperabas? ¿Y si el aceite que compras cada semana en el supermercado no es lo que dice la etiqueta? ¿Y si ese aceite que pusiste sobre tu ensalada esta mañana, el mismo que guardas junto a la ventana, en su botella transparente con la etiqueta verde, está activando exactamente la inflamación que llevas años tratando de evitar? ¿Sabías que más del 69% de los aceites de oliva importados vendidos como extra virgen en supermercados de Estados Unidos no cumplen los estándares internacionales de calidad según estudios del UC Davis Olive Center? ¿Cuántos de esos aceites están hoy mismo en las cocinas de América Latina? Y la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta: ¿es posible que lo que creías que te estaba cuidando haya sido, durante años, parte del problema? Soy el Dr. Andrés Belmonte, coloproctólogo, cirujano especialista en enfermedades del intestino, recto y ano, y creador de uno de los canales médicos más importantes del mundo hispano. Aquí solo traemos información basada en la ciencia, sin especulaciones, sin intereses de laboratorios farmacéuticos. Solo la verdad que mereces escuchar. Si esta es la primera vez que me ves y quieres seguir recibiendo información así, sin filtros, sin nadie detrás diciéndome qué puedo o qué no puedo decir, suscríbete ahora. Es completamente gratuito. Y si lo que escuchaste en estos primeros minutos ya te hizo pensar, dale like antes de continuar. Eso no me beneficia a mí directamente. Lo que hace es que esta información llegue a más personas que la necesitan y que probablemente nunca van a escucharla en una consulta médica. Antes de seguir, quiero pedirte algo simple. Dime en los comentarios desde qué país o ciudad me estás viendo hoy. México, Colombia, Argentina, Chile, España. No importa dónde estés. Me interesa saber desde dónde llega esta información, porque cada día me sorprende más. El intestino nunca miente, y un aceite malo tampoco tarda en avisarte. Hoy vamos a hablar de algo que afecta a millones de personas que comen bien, que se esfuerzan, que leen etiquetas y que aún así no entienden por qué su cuerpo no responde. Vamos a hablar del aceite que está en tu cocina ahora mismo, de lo que le ocurre a tu mucosa intestinal cuando ese aceite no es lo que parece, de cómo la industria convirtió una de las grasas más estudiadas de la historia en uno de los fraudes alimentarios más silenciosos del mercado global, y de lo que puedes hacer esta semana, no el mes que viene, para corregirlo. Quédate hasta el final, porque voy a compartir contigo algo que solo le digo a mis pacientes de consultorio: el protocolo exacto para identificar un aceite genuino, usarlo correctamente y medir el resultado en tu propio cuerpo en 21 días. Es información gratuita y hoy es tuya. Hay algo que veo con frecuencia en consulta y que me cuesta mucho explicarle al paciente sin que se sienta frustrado. Es la historia de alguien que cambió su alimentación de verdad. Dejó las frituras, redujo la carne procesada, empezó a comer más ensaladas. Y que a pesar de todo eso, sigue sintiendo lo mismo. La distensión después de comer, aunque la comida haya sido liviana. El reflujo suave que aparece a media tarde. La fatiga después del almuerzo, esa sensación de pesadez que no tiene nombre claro, pero que el cuerpo lleva meses repitiendo. Y los análisis que siguen mostrando marcadores inflamatorios que no bajan. Piénsalo conmigo. Si cambió todo lo visible, ¿por qué el cuerpo sigue respondiendo igual? Porque probablemente hay algo que no cambió. Algo que está en la cocina todos los días. Sobre la ensalada, en el sartén, sobre las verduras cocidas. Algo que tiene etiqueta verde y promete salud, y que en muchos casos no es lo que dice. Cuando un aceite de oliva se oxida, por una cosecha deficiente, por un proceso de refinado industrial, por mezcla con aceites de semillas más baratos, o simplemente por estar guardado en una botella de vidrio transparente junto a la ventana, sus polifenoles desaparecen. Y los ácidos grasos que lo componían se degradan en compuestos llamados aldehídos y peróxidos lipídicos, es decir, sustancias que al llegar al intestino
alteran directamente la integridad de la mucosa intestinal, la capa protectora que separa el interior del intestino del torrente sanguíneo. Cuando esa capa se compromete, el resultado fisiológico es concreto y medible: aumento de la permeabilidad intestinal y activación sostenida de marcadores inflamatorios como la IL-6 y la proteína C reactiva, o sea, exactamente los mismos marcadores que tu médico revisa cuando busca inflamación crónica de bajo grado. No es moda, es fisiología. Y esa fisiología no distingue entre alguien que come mal y alguien que come con cuidado, pero con el aceite equivocado. Mira qué interesante lo que ocurre en un caso que observé en mi consultorio. Un paciente de 63 años, de Ciudad de México, llegó con colesterol LDL elevado después de 2 años siguiendo una dieta mediterránea estricta. Hacía todo bien, al menos en apariencia: vegetales, legumbres, pescado, sin ultraprocesados, sin azúcar agregada. Cocinaba exclusivamente con aceite de oliva extra virgen comprado en el supermercado, guardado en una botella de vidrio transparente en la repisa junto a la ventana, porque así lo había visto siempre. Lo primero que le pregunté no fue sobre su dieta. Le pregunté dónde guardaba el aceite y cuánto tiempo llevaba esa misma botella abierta. Cuando cambió a un aceite certificado, con origen verificable y en envase oscuro, sus marcadores inflamatorios, no solo el colesterol, sino también la proteína C reactiva, mostraron mejoría medible en 21 días. Lo que ningún análisis anterior había buscado era la fuente real de la inflamación. El cuerpo avisa antes de enfermar. El problema es que nadie nos enseñó a leer esas señales con claridad. Y detalle importante: hay una prueba simple que puedes hacer esta semana con el aceite que tienes en casa ahora mismo. Coloca una cucharada en un recipiente pequeño y ponlo en el refrigerador durante 30 minutos. Un aceite de oliva extra virgen genuino, con sus polifenoles y ceras naturales intactas, debe espesarse, volverse turbio o semisólido. Si permanece completamente líquido y transparente, como el agua, sin ningún cambio de textura, es una señal de que fue refinado, mezclado o ambas cosas. No es una prueba definitiva, pero es un primer indicador que cualquier persona puede hacer en su cocina sin gastar nada. Complementa eso con el sabor. Un aceite genuino tiene un amargor leve y una sensación de picor en la garganta al probarlo solo. Esa sensación no es un defecto, es el oleocantal, el compuesto con efecto antiinflamatorio documentado. Si el aceite sabe neutro, suave, sin ninguna personalidad, ese compuesto ya no está. Y si no está ese compuesto, el beneficio que buscas tampoco está. Un aceite adulterado es como un filtro de agua al que nadie le cambió el cartucho en años. Sigue pareciendo un filtro, sigue estando en su lugar, sigue siendo parte de la rutina, pero lo que pasa por él ya no está siendo depurado. El intestino de una persona de 60 años no tiene el mismo margen de tolerancia que el de alguien de 30. La mucosa intestinal se regenera con más lentitud, la microbiota es más vulnerable a los desequilibrios, el hígado procesa con menos eficiencia. Cada ingesta de lípidos oxidados es una carga inflamatoria acumulada que esos sistemas tienen que absorber. No es la edad lo que agota ese sistema, es la acumulación silenciosa de algo que nadie nombró. Hay una pregunta que me hacen con frecuencia en consulta y que merece una respuesta honesta. ¿Por qué antes la gente usaba aceite de oliva sin tanta complicación y no había toda esta conversación sobre calidad, adulteración y polifenoles? La respuesta no está en la biología humana, esa no cambió. Está en lo que cambió afuera, en la cadena de producción, en la escala del mercado, en la forma en que un producto que durante siglos fue local, artesanal y de rotación rápida, se convirtió en una de las commodities alimentarias más falsificadas del mundo. Hace 4 décadas, el aceite de oliva que llegaba a las cocinas de América Latina era un producto de nicho. Se importaba en cantidades pequeñas, tenía origen verificable, rotaba rápido en los estantes y llegaba al consumidor en un tiempo razonable desde la cosecha. Hoy, el aumento exponencial de la demanda global generó algo que la industria prefiere no explicar con claridad: un mercado paralelo de aceites mezclados, donde la oliva refinada se combina con girasol, soja,
canola o avellana, con corrección de color y aroma mediante procesado industrial, y se embotella bajo una etiqueta que dice extra virgen, porque nadie con autoridad vinculante lo está verificando en la mayoría de los países de América Latina. El organismo que regula el aceite de oliva a nivel internacional, el Consejo Oleícola Internacional, no tiene capacidad de fiscalización real sobre los mercados que no son miembros activos. Lo que queda es una etiqueta que es, en muchos casos, una declaración del propio fabricante, no una certificación independiente con trazabilidad verificada. Y detalle importante, ese proceso de refinado y mezcla no solo produce un aceite de menor calidad, produce un aceite fisiológicamente diferente. Los polifenoles, los compuestos que le dan al aceite genuino su efecto antiinflamatorio documentado, en particular el hidroxitirosol y el oleocantal, desaparecen durante el refinado industrial. Lo que queda es un producto que, en términos de comportamiento metabólico, se parece más a un aceite de semillas refinado que a un aceite de oliva prensado en frío. Para un intestino sano, esa diferencia ya es relevante. Para un intestino con disbiosis, es decir, con desequilibrio en su comunidad de bacterias, o con permeabilidad aumentada, que son condiciones frecuentes y subdiagnosticadas después de los 55 años, ese aceite no es un protector. Es un estímulo inflamatorio con etiqueta verde. Mira qué interesante lo que documentaron estudios multicéntricos realizados en centros serios de Estados Unidos, Europa y Japón sobre los polifenoles del aceite genuino. El hidroxitirosol y el oleocantal no solo tienen efecto antiinflamatorio directo, actúan también como prebióticos funcionales, es decir, modulan la composición de la microbiota intestinal, estimulan el crecimiento de bacterias productoras de butirato, el compuesto que nutre y repara la mucosa del colon, y reducen la proliferación de bacterias proinflamatorias. Un aceite adulterado no solo no tiene ese efecto, puede tener el efecto opuesto al introducir compuestos oxidados que alteran el equilibrio microbiano. Solo lo veo en consulta. Pacientes que mejoran su dieta en todo, menos en la calidad del aceite, y no entienden por qué la inflamación no cede. El intestino nunca miente, y la microbiota tampoco. Quiero hacer una pausa para pedirte algo. Si lo que estás aprendiendo aquí te está siendo útil, si esto es el tipo de información que nadie te dio en una consulta de 3 minutos, dale like ahora. Este canal es mío, pero también es tuyo. Es información gratuita que la industria no tiene interés en que tengas, y cada like ayuda a que llegue a más personas que la necesitan. Vamos allá. Porque hay algo concreto que puedes hacer antes de la próxima compra, y es más simple de lo que parece. Lo primero es buscar aceites con certificación de origen verificable, la DOP, que significa Denominación de Origen Protegida. Es la certificación europea más reconocida, y algunos países latinoamericanos ya tienen equivalentes regionales. Lo segundo es verificar que el envase sea de vidrio oscuro o lata opaca, con fecha de cosecha visible, no solo fecha de vencimiento. Un aceite genuino tiene vida útil de 18 meses desde la cosecha, no desde el embotellado. Esa diferencia importa porque un aceite puede llevar 2 años en un depósito antes de ser embotellado y aún así mostrar una fecha de vencimiento aceptable. Lo tercero, y esto incomoda a muchos, es el precio. 1 litro de aceite de oliva extra virgen genuino no puede costar menos de lo que cuesta producirlo. Si está por debajo del precio razonable del mercado, hay adulteración, hay refinado o hay mezcla. No es especulación mía. Es la aritmética básica de una cosecha real, un prensado en frío y una cadena de distribución honesta. Y mucho cuidado con algo que genera confusión frecuente en el supermercado. Los aceites etiquetados simplemente como aceite de oliva, sin la palabra virgen, son legalmente aceites refinados con una pequeña proporción de virgen añadida para dar aroma. No tienen los compuestos bioactivos del extra virgen genuino. No deben confundirse con él. Es uno de los errores de compra más frecuentes que observo en pacientes que creen estar cuidando su alimentación y que, sin saberlo, llevan meses usando un aceite que no tiene ninguno de los beneficios que buscan.
Excelente. Pode continuar para o próximo capítulo. O roteiro ten 20 minutos. Non use emojis. Adicione sempre ponto final aos títulos e subtítulos. Exemplo: lo que nadie te explicó sobre tu intestino. Non use rótulos técnicos visíveis no texto, como error común, caso real, ejercicio práctico, dato científico, protocolo, contraindicación. O conteúdo flui como narrativa continua, sen sinalizar ao espectador o que está recebendo en cada momento. Manteño o padrón do Dr. Andrés Belmonte. Foco en saúde intestinal como causa raíz. Nutrición práctica como alimentos comuns. Envellecimento biolóxico e medo realista de perda de vitalidade. Tabús e curiosidades clínicas explicados con respeito e seriedade. Tome empático, firme e esclarecedor. Sen sensacionalismo, sen promesas irreais, sen frases motivacionais vacías. Linguaxe en español, neutro, hispano, latam, simples e didáctica, con ritmo emocional y explicaciones fisiológicas claras. Quiero volver por un momento a la imagen con la que empezamos. La persona que lleva años usando aceite de oliva extra virgen del supermercado, convencido de que está haciendo lo correcto, que cambió la mantequilla, eliminó las frituras, eligió la ensalada y que aún así no entiende por qué el cuerpo no responde como esperaba. Esa persona no cometió un error de descuido. Cometió el error de confiar en una etiqueta que el mercado convirtió en una promesa sin respaldo real. Y eso no es culpa suya. Es el resultado de décadas de información incompleta que la industria nunca tuvo interés en corregir. Hoy vimos 3 cosas concretas. Primero, que el aceite oxidado o adulterado no solo pierde sus beneficios, activa el mecanismo inflamatorio exacto que el espectador está tratando de evitar, a través de compuestos que dañan la mucosa intestinal y elevan los marcadores inflamatorios de forma silenciosa y acumulativa. Segundo, que la etiqueta extra virgen en la mayoría de los mercados de América Latina no es una certificación independiente verificada. Es una declaración del fabricante y el mercado global la utiliza con una libertad que el consumidor no conoce. Tercero, que calentar un aceite que ya llegó deteriorado a la cocina genera compuestos como la acroleína y los radicales libres, que irritan la mucosa digestiva y contribuyen al estrés oxidativo sistémico, especialmente en personas mayores de 55 años, donde la capacidad de reparación intestinal ya trabaja con menos margen. No es especulación mía. Investigaciones sobre los polifenoles del aceite de oliva genuino, en particular el oleocantal y el hidroxitirosol, documentan efectos antiinflamatorios comparables a dosis bajas de ibuprofeno en administración crónica, sin los efectos secundarios gastrointestinales. Ese beneficio existe. Está respaldado por estudios multicéntricos realizados en centros serios de Estados Unidos, Europa y Japón. Pero solo existe en el aceite real, prensado en frío, con polifenoles intactos, conservado correctamente y usado de la manera adecuada. El Dr. Mark Hyman lo señala con claridad en su trabajo sobre medicina funcional. Uno de los errores más frecuentes en pacientes que adoptan dietas antiinflamatorias es subestimar la calidad de las grasas que usan. Un aceite de mala calidad puede neutralizar completamente los beneficios de una dieta por lo demás correcta. El intestino nunca miente, y los marcadores inflamatorios tampoco. Ahora viene lo que prometí al principio, lo que solo comparto con mis pacientes de consultorio y que hoy es tuyo de forma completamente gratuita. El protocolo es este. Reserva el aceite de oliva extra virgen certificado exclusivamente para uso en crudo. Una cucharada sopera sobre las verduras ya cocidas, sobre la ensalada, sobre el plato terminado, nunca al fuego directo. Elige un aceite con certificación DOP o equivalente regional, en envase de vidrio oscuro o lata opaca, con fecha de cosecha visible en la etiqueta. Guárdalo lejos de la luz y del calor. No junto a la estufa, no en la repisa de la ventana. Una vez abierto, consúmelo en un plazo máximo de 60 días. Para la cocción a temperatura media alta, usa en 21 días
Observa 3 cosas en tu propio cuerpo. Si la distensión abdominal después de las comidas principales disminuye, si el reflujo postprandial se reduce en frecuencia o intensidad, y si tu digestión general se vuelve más estable y predecible. Esos son los primeros indicadores de que la mucosa intestinal está respondiendo al cambio. No son promesas, son señales fisiológicas concretas que muchos de mis pacientes reportan en ese periodo cuando el cambio se hace de forma consistente. Mucho cuidado si tienes cálculos biliares diagnosticados o antecedentes de obstrucción de la vesícula, porque el aumento en el consumo de grasas saludables puede estimular contracciones de la vesícula que generen dolor o malestar. En ese caso, habla primero con tu médico antes de modificar las cantidades. Si tienes síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea, introduce el aceite en crudo de forma gradual, 1 cucharadita al día la primera semana, y observa la tolerancia antes de aumentar la dosis. Si estás en tratamiento anticoagulante con warfarina o acenocumarol, cualquier cambio significativo en el consumo de grasas puede afectar la estabilidad del tratamiento. Consulta con tu médico antes de aplicar este protocolo. Y si en los primeros días de cambio notas un aumento del dolor abdominal, náuseas o cambios bruscos en el tránsito intestinal, detén el protocolo y busca evaluación médica. El cuerpo da señales. Hay que escucharlas. Con lo que aprendiste hoy, puedes tomar una decisión esta semana. No el mes que viene, esta semana. Verificar el aceite que tienes en casa, hacer la prueba de refrigerador, leer la etiqueta con otros ojos. Son 10 minutos de atención que pueden cambiar algo que llevas meses sin entender. Ya te adelanto algo. Cuando el cuerpo recibe lo que realmente necesita, en la dosis correcta, en el momento correcto, sin adulteraciones, responde. No de forma mágica, de forma fisiológica. Y esa diferencia, para alguien que lleva años buscando respuestas, se siente. No tengo ningún vínculo con laboratorios. No recibo dinero de la industria farmacéutica ni de ningún productor de aceite. Mi único objetivo es traerte información de calidad, como si fuera la consulta gratuita que mereces tener y que el sistema muchas veces no te da. Comparte este vídeo con tu familia. No con cualquiera, con tu familia. Porque lo que aprendiste hoy puede cambiarle la salud a alguien que amas, que lleva años con síntomas que nadie supo explicarle con claridad. El intestino nunca miente. Y un aceite que parece sano pero no lo es, tampoco tarda en demostrarlo. No es la edad, es el sistema, y hoy sabes cómo cambiarlo. Que Dios los bendiga a todos.